Confirmado. La nueva era ya fue activada y tu cuerpo lo sabe. Pleiadianos, códigos de luz y el umbral donde no hay vuelta atrás. Hay un segundo exacto, uno solo, en el que tu vida empieza a cambiar sin pedirte permiso. No avisa con estruendo. No trae un cartel en el cielo. No llega como una explosión, llega como un pulso. Un pulso silencioso que te atraviesa por dentro, como si alguien hubiera encendido una luz detrás de tus ojos, y en ese instante sientes algo imposible de explicar con palabras comunes. El mundo sigue igual, pero tú ya no eres el mismo. Y de pronto entiendes algo inquietante, porque el cuerpo no sabe mentir. No estás cansado por falta de sueño, estás cansado por exceso de frecuencia. No es ansiedad sin motivo, no es un simple mal día. Es tu sistema intentando traducir un idioma que nunca te enseñaron, pero que tu alma recuerda como si lo hubiera hablado antes de tener nombre. Escúchame con atención, porque lo que voy a decirte no es un mensaje bonito para endulzar la tarde. Es una advertencia suave y a la vez una llave. Es un mapa para cruzar un umbral sin perderte. En los días que vienen vas a sentir que algo se acelera, que la realidad se vuelve más intensa, más cruda, más clara, que lo que antes tolerabas sin darte cuenta, ahora te pesa como una piedra dentro del pecho. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué hay personas que van a florecer en medio del caos, mientras otras van a sentir que el mundo les queda estrecho, como una camisa vieja que ya no les pertenece. Si este tipo de mensajes te llaman, quédate cerca. Suscríbete y activa la campana, no como rutina, sino como un gesto de alineación, porque lo que viene no se entiende una sola vez, se vive, se atraviesa, te atraviesa. Y deja un comentario, aunque sea una palabra, para que tu presencia quede marcada aquí, como un pacto silencioso contigo mismo. Quédate hasta el final, no por curiosidad, por precisión. Porque hay un punto de esta historia en el que vas a reconocer una señal en tu cuerpo, en tu mente o en tu corazón, y ahí ya no podrás fingir que no lo sabías. Imagina la tierra como un instrumento antiguo, un cuenco de cristal gigantesco vibrando en el vacío. Durante mucho tiempo sonó desafinado. Ruido, miedo, prisa, supervivencia. Personas viviendo con la mandíbula apretada, con el alma a medias, con la mirada lejos de sí mismas. Pero ahora, algo está entrando. Ráfagas, oleadas, descargas que no vienen a destruirte, vienen a reordenarte. Y sí, vas a sentirlo, porque esto no se queda en el cielo. Baja a tus células. Se mete en tu memoria. Te coloca frente a lo que ya no puedes seguir igual, aunque tú insistas. Dicen los pleiadianos que la energía superior está llegando con más fuerza, y que cada pulso trae códigos, como si el universo estuviera enviando actualizaciones a la conciencia humana. Y entonces la pregunta ya no es si esto es real. La pregunta es otra, más íntima, más peligrosa para tu vida de antes. Cuando tu energía suba, ¿qué parte de ti va a resistir y qué parte de ti va a despertar? La imagen se abre desde lejos. La tierra, azul, hermosa, aparentemente tranquila, flotando con esa calma que engaña. Y luego, como si el espacio mismo respirara, un destello atraviesa el vacío y toca la atmósfera. No es fuego, no es destrucción, es información. Es una firma luminosa que no se ve con los ojos, pero se reconoce con el cuerpo. Abajo, en la vida cotidiana, alguien se despierta a las 3:33 sin razón, con el corazón golpeando como si hubiera corrido kilómetros. Alguien llora sin saber por qué, y lo que le duele no es una noticia, es una memoria antigua que por fin encontró salida. Alguien siente un calor extraño en el pecho, como si una puerta se abriera lentamente desde adentro. Alguien no tolera más el ruido, y se da cuenta de que no era sensible,
era consciente y estaba anestesiado. Nadie lo relaciona, nadie lo explica, pero el patrón se repite, como si el planeta entero estuviera siendo afinado, como si una mano invisible girara un dial hacia una frecuencia más alta. Estas ráfagas, estas olas de alta vibración, no vienen a premiarte ni a castigarte, vienen a revelar, vienen a mostrarte dónde estabas viviendo dormido. Porque hay una diferencia brutal entre estar vivo y estar despierto. Estar vivo es respirar y moverse. Estar despierto es sentir la verdad incluso cuando incomoda, incluso cuando te obliga a cambiar. Y cuando llega energía superior, lo falso no se sostiene. Tus hábitos se sienten pesados. Las conversaciones vacías te drenan. Las máscaras se vuelven insoportables. La mentira se vuelve ruido en los oídos. La verdad se vuelve imán en el pecho. Vas a mirar ciertas cosas que antes te seducían y ya no van a tener brillo. Vas a escuchar ciertas palabras y te van a sonar huecas. Vas a estar en un lugar lleno de gente y sentir, sin explicación, que tu alma está en otro sitio, llamándote con insistencia. Y en ese punto, muchas personas van a pensar que todo les está saliendo mal, que la vida se está desmoronando, que están perdiendo el control. Pero lo que se está cayendo no es tu vida, es el decorado, es el guión viejo, es la estructura que te mantenía funcionando sin sentir. Y aquí aparece la primera gran clave que corta como luz. Cuando la frecuencia sube, tu alma no negocia. Te empuja hacia lo real, aunque te tiemble la voz. Y justo cuando crees que ya entendiste, llega el detalle que cambia todo. La energía no solo llega. La energía también exige respuesta. Porque recibir no es un accidente, es una decisión. Y lo que decidas en este umbral va a definir el tipo de realidad que vas a habitar. No mañana, no algún día. Empieza a definirse ahora, en lo pequeño, en lo invisible, en el instante en que eliges resistir o rendirte a la verdad. Y aún no te he dicho cuál es la parte de ti que decide primero, antes incluso de que tu mente opine. La cámara entra a una habitación oscura, silenciosa, y tú te miras al espejo. La mirada está ahí, sí, pero hay algo más detrás. Como si una presencia antigua hubiera regresado sin pedir permiso. Te ves y al mismo tiempo te desconoces. Como si la persona que fuiste durante años fuera una versión incompleta. En el silencio se escucha el latido, y el latido no suena igual. Es un tambor. Es un código. Es un aviso. Porque tu cuerpo no es una jaula. Tu cuerpo es una antena. Es el primer traductor de lo invisible. Y cuando la energía superior llega, el cuerpo reacciona antes que la mente, porque el cuerpo tiene una honestidad que la mente no soporta. Lo que muchos llaman síntomas a veces es adaptación. Sueños intensos que te dejan una sensación de mensaje, como si hubieras estado en otro lugar. Hambre rara, o falta de hambre, como si tu sistema estuviera recalibrando. Cansancio que no se quita con dormir porque no es cansancio de músculos, es cansancio de integración. Sensibilidad a la luz, a los sonidos, a las personas, a los ambientes cargados. Necesidad de soledad, no para aislarte, sino para escucharte sin interferencia. Ganas de limpiar tu casa como si tuvieras que sacar algo que no se ve, como si cada objeto fuera una historia que ya terminó y se quedó ocupando espacio. No se trata de inventar historias para todo. Se trata de mirar el patrón con honestidad. Estás recibiendo más carga, más información, más verdad, y tu sistema está aprendiendo a sostenerla sin romperse. Aquí aparece una enseñanza simple y brutal. El deseo abre la puerta. No desde el ego, desde una intención clara. Porque la energía superior encuentra resistencia donde hay miedo, y encuentra entrada donde hay permiso. Y ese permiso no es una frase bonita.
Es una postura interna. Es decirle a tu cuerpo, con sinceridad, no estás en peligro, estás cambiando. Estás listo. Puedes recibir sin pelearte. Puedes permitirte sentir sin correr. Puedes permitirte soltar sin morir. Puedes permitirte ser sin pedir perdón. La mayoría vive en modo resistencia sin saberlo. Resistencia a sentir, a soltar, a perdonar, a cambiar de camino, a abandonar una identidad que ya no vibra. Y cuando la frecuencia sube, resistir se vuelve doloroso. No porque la energía castigue, sino porque la incoherencia duele. La incoherencia es un tirón interno constante. Por eso, cuando sube la vibración, el cuerpo te obliga a elegir. O te vuelves más consciente, más honesto, más simple. O te quiebras intentando sostener una versión de ti que ya caducó. Y aquí viene el giro que nadie quiere escuchar porque vuelve todo más real. Si tu cuerpo es antena, entonces cada pensamiento es una orden. Cada emoción sostenida es una firma. En la nueva energía, las órdenes se cumplen más rápido. Demasiado rápido. Y eso puede salvarte, sí, pero también puede exponerte. Porque ya no hay mucho tiempo entre lo que sostienes adentro y lo que aparece afuera. Imagina una ciudad de noche. Miles de pantallas encendidas como ojos artificiales. Miles de mentes pidiendo cosas a la vida. Amor, dinero, paz, sentido. Pero la mayoría pide desde la falta, desde el vacío, desde el no tengo, desde el me falta, desde el algún día. Y la energía, como un espejo sin maquillaje, devuelve exactamente eso, falta. Porque la nueva energía no negocia con la incoherencia. No es cruel. Es precisa. Es matemática espiritual. Amplifica lo que ya vibra. Aquí no se trata de pensar positivo como un truco barato para autoengañarte. Se trata de claridad. De formar un patrón. Una imagen interna nítida de lo que deseas ser y sostener, no como capricho, como dirección del alma. Porque esta energía superior, dicen, trae códigos de ascensión, y esos códigos no son un cuento, son una presión amorosa que te empuja a alinearte. Si vibras miedo, amplifica miedo hasta que lo mires. Si vibras verdad, amplifica verdad hasta que no puedas callarla. Si vibras amor, amplifica amor hasta que te vuelvas canal. Si vibras confusión, amplifica confusión hasta que ya no puedas ignorarla y tengas que elegir. Por eso, de repente, la vida te empuja a revisar tu camino, tu misión, tu servicio. No como una frase religiosa, sino como una pregunta inevitable que aparece cuando se caen las distracciones. ¿Para qué estás aquí? Cuando se apagan las luces, cuando se acalla el ruido, cuando te quedas contigo. Y ocurre una escena que parece pequeña, pero es gigantesca. Tú sentado en silencio al inicio del día, sintiendo tu respiración como si fuera un cable conectándote a algo más grande. Y por primera vez, no pides, recibes. No exiges una señal. Te vuelves receptivo, te vuelves humilde, te vuelves coherente. Pero recibir no es que todo salga bien. Recibir es que lo que no está alineado se mueva. Y eso puede parecer pérdida. Puede parecer ruptura. Puede parecer soledad. Puede parecer que el mundo se te cae. Hasta que entiendes la verdad que duele y libera, la energía superior no te quita, te devuelve. Te devuelve a ti. Te devuelve lo que eras antes de adaptarte al miedo. Te devuelve una versión más real de tu voz. Y cuando eso empieza, aparece la prueba más difícil, la más silenciosa, agradecer lo que se va. Porque soltar no es solo dejar. Soltar es honrar. Soltar es reconocer que algo tuvo su tiempo, su servicio, su papel, y que ahora, si lo sostienes, se vuelve cadena. Y aquí aparece el enemigo invisible que se disfraza de ternura,
la nostalgia por tu versión vieja, la nostalgia por lo conocido, por lo que te daba identidad, aunque te apagara. Y esa nostalgia es una trampa, porque te promete paz, pero te devuelve a la jaula. Hay una escena que pocos cuentan porque no vende. Es la escena en la que dejas algo que te daba identidad. Un trabajo, una relación, una amistad, un hábito, una forma de hablar, una forma de reaccionar. No porque sea malo, sino porque ya no te queda. Y soltar no se siente heroico. Soltar se siente como caminar sin baranda. Se siente como decir adiós a una parte de ti que te acompañó incluso cuando te lastimaba. Se siente como quedarte sin excusas. Y eso asusta, porque las excusas también son refugio. Aquí resuena una frase simple, pero afilada: si algo ya no es adecuado, agradecele por su servicio y libéralo con amor. Suena suave, pero por dentro es un cuchillo de luz. Porque significa que ya no puedes aferrarte a lo que te mantiene pequeño solo porque te resulta familiar. Significa que tienes que soltar la versión de ti que sobrevivía, para permitir que nazca la versión de ti que vive. La energía superior está limpiando obstáculos. Y a veces, tú eras el obstáculo sin darte cuenta. Tus excusas, tus lealtades inconscientes, tus pactos con el miedo, tus así soy yo repetidos como sentencia. Porque hay frases que son cárceles. Y cuando la vibración sube, las cárceles se vuelven insoportables. No puedes respirar ahí. No puedes crecer ahí. No puedes mentirte ahí. La cámara te sigue por tu casa. Abres un cajón y tiras cosas que ya no usas. No es limpieza. Es símbolo. Cada objeto que sueltas es una historia que se cierra. Entras a tus redes y dejas de seguir lo que te intoxica. No es moral. Es higiene del alma. Te das cuenta de que tu campo es sagrado y que cada estímulo deja huella. Te das cuenta de que lo que consumes te consume. Y entonces pasa algo extraño, algo profundamente humano. Empiezas a sentir alivio. Como si el aire volviera a tener oxígeno. Como si tu pecho tuviera más espacio. Como si tu corazón, por fin, pudiera descansar. Pero el sistema viejo no se rinde. No grita. Susurra. Te habla bajito, con la voz de la costumbre. Te dice: vuelve a lo de antes, solo un poquito. Solo una vez. Solo para no sentir tanto. Solo para no estar solo. Y esa frase es la prueba, porque ahí se define tu umbral. Ahí se define tu coherencia. Ahí se define si tu deseo era verdadero o era un impulso pasajero. Y llega un punto sagrado, donde tu alma se pone de pie por dentro y dice una frase que no es drama, es destino: no puedo volver. No puedo volver a dormirme. No puedo volver a fingir. No puedo volver a traicionarme. Y cuando lo dices, aunque sea en silencio, algo en el universo toma nota. Algo dentro de tu cuerpo se alinea. Algo dentro de tu vida empieza a reorganizarse. Y desde ese instante, aunque el mundo siga igual allá afuera, tú ya cruzaste. Ya elegiste. Ya encendiste la puerta desde adentro. Y ese tipo de decisión, cuando nace del corazón, no se deshace. Dicen que la energía superior tiene un filtro, pero no es un filtro moral, no es un castigo, no es un juicio que viene desde afuera. Es un filtro de coherencia, un filtro de seguridad. Porque hay fuerzas que, cuando entran en ti, amplifican lo que eres en ese instante. Y si esa energía entrara en un corazón lleno de resentimiento, se volvería filo. Si entrara en una mente obsesionada con controlar, se volvería trampa. Si entrara en un campo emocional contaminado de miedo, se volvería tormenta. No porque la energía sea mala, sino porque la energía es poderosa y multiplica.
Por eso el acceso real no es la mente, es el corazón. El corazón como puerta. El corazón como llave. El corazón como el único lugar donde lo verdadero no se puede falsificar. La escena es simple, casi invisible para el mundo, pero gigantesca para tu destino. Te sientas en silencio. No para hacerlo perfecto. No para demostrar nada. No para ganar un mérito. Te sientas porque tu alma lo necesita de la misma forma en que el cuerpo necesita agua. Y hay una honestidad brutal en ese gesto, porque cuando te sientas contigo, sin ruido, sin excusas, sin pantallas, lo que queda es lo real. Respiras, y llevas la atención al centro del pecho. Y ahí no hay discurso. No hay teatro. No hay argumento. Hay un calor suave, como si una presencia se encendiera detrás del corazón. Hay una sensación que no se explica con lógica, pero que tu cuerpo entiende como hogar. No estás solo, aunque estés solo. Y entonces haces algo que parece pequeño, pero que cambia la vibración de todo tu día como si apretaras un interruptor interior. Gratitud. Pero no la gratitud recitada, no la gratitud bonita para sonar espiritual. Gratitud como verdad. Gratitud por estar vivo. Gratitud por haber sobrevivido a versiones anteriores de ti que no sabían amarse. Gratitud por el hecho de que, a pesar de todo, todavía estás aquí, respirando, con la oportunidad intacta de elegir de nuevo. Y cuando esa gratitud es real, ocurre lo imposible, la mente baja el volumen. El cuerpo se ablanda. El pecho se abre como si dejara de defenderse. Y la energía superior, que antes chocaba contra tus muros internos, ahora entra. Entra sin violencia. Entra como una corriente cálida que se acomoda donde había tensión. Entra como una claridad que no hace ruido, pero que lo ilumina todo. Entra como una memoria que despierta algo antiguo, algo puro, algo que había sido cubierto por años de sobrevivir. Y en ese instante sientes unidad. No como idea, no como teoría, como experiencia. Miras a otros seres humanos, incluso a los que te han incomodado, incluso a los que no entiendes, incluso a los que no te gustan, y algo en ti reconoce un secreto que la mente no puede sostener por mucho tiempo. También son chispas de la misma fuente, atravesando sus propios laberintos, cargando sus heridas, buscando amor aunque a veces lo busquen de formas torpes. Y ahí el corazón se vuelve canal. El amor se vuelve tecnología viva. La compasión se vuelve protección real. Pero hay un punto aún más profundo, y es el que define si esto se queda como un momento bonito o se vuelve un giro irreversible. Sostener esa vibración durante el día. No en el silencio perfecto, sino en el tráfico, en el ruido, en los mensajes, en la prisa, en la presión, en la provocación. Porque lo decisivo no es como respiras cuando todo está tranquilo. Lo decisivo es como eliges cuando el mundo intenta arrastrarte al mismo lugar de siempre. Y aquí aparece el secreto que cambia el juego. No necesitas horas. Necesitas pausas. Instantes conscientes que reescriben el patrón. Un segundo en el que vuelves al pecho antes de responder. Un momento en el que eliges respirar antes de reaccionar. Un gesto pequeño en el que recuerdas quién eres antes de caer en lo automático. Esas pausas parecen insignificantes, pero son puertas. Son el puente entre la versión vieja de ti y la nueva. Porque cada pausa es una declaración silenciosa. Yo no soy mi impulso, yo no soy mi miedo, yo no soy mi reacción. Yo elijo desde el corazón. Y cuando el patrón se reescribe, pasa algo que te va a sorprender, algo que al principio puede confundirte. Tu entorno empieza a responder. No siempre como lo imaginabas. A veces responde con calma. A veces responde con distancia. A veces responde con pérdidas que parecen injustas. A veces responde con encuentros que parecen milagro.
Porque cuando tu vibración cambia, lo que era compatible se queda y lo que ya no vibra contigo empieza a moverse. Y ese movimiento puede sentirse como caos, hasta que entiendes que es orden en otro nivel. Entonces llega una frase que debe decirse sin dramatismo, sin miedo, sin exageración, como quien dice una ley natural. El planeta está subiendo su vibración. Y eso crea un contraste. Como cuando enciendes una luz fuerte y se ve el polvo en el aire. Siempre estuvo ahí, pero ahora se nota. Se nota lo que antes se escondía. Se nota lo que antes se disimulaba. Se nota lo que antes podías tolerar porque estabas anestesiado. Y por eso hay personas que sienten que todo se volvió más intenso. No es solo la vida. Es un escenario entero elevando su frecuencia, y tú dentro de ese escenario sintiéndolo en el cuerpo. Los pleyadianos hablan de que no todos podrán sostener la tasa vibratoria superior. Y dicho en lenguaje humano, esto no es condena ni amenaza. Es compatibilidad. Como una estación de radio. Si estás en otra frecuencia, no escuchas la misma canción. Si estás en otro nivel de coherencia, no habitas el mismo tipo de experiencias. Habrá gente que elegirá otros caminos de aprendizaje. Algunos desde lo espiritual, otros desde experiencias más densas, otros desde decisiones que no comprendemos. No es castigo, es ruta, es elección del alma. Es el misterio de cada ser recorriendo su propio mapa. Y aquí la realidad se vuelve cinematográfica porque aparece una imagen imposible de ignorar. Dos realidades superpuestas. Dos maneras de habitar el mismo mundo. En una, la gente sigue alimentando miedo, control, separación, pelea, reacción. En otra, la gente suelta, se vuelve más consciente, se hace responsable de su energía, aprende a responder desde el corazón. Ambas parecen la misma ciudad, el mismo país, el mismo cielo, el mismo día. Pero no lo son. Porque la realidad no es solo lo que ves. Es lo que sostienes. Es el estado interno desde el que interpretas y creas. Y esto explica algo que tal vez ya notaste y te dejó pensando. Hay personas que, aun con problemas, están en paz. Y hay personas que, aun con privilegios, están en guerra interna. La diferencia no es externa. No es solo suerte. Es vibratoria. Es el tipo de energía que sostienen cuando nadie los mira. Es la calidad del silencio que cargan. Y esa vibración determina qué puertas se abren y cuáles se cierran. La Tierra, como un ser sensible, recuerda su nivel más alto. Recuerda un tiempo anterior a grandes caídas de conciencia. No para quedarse en el pasado, sino para recuperar lo perdido. Coherencia, unidad, respeto por la vida. Verdades simples que fueron reemplazadas por ruido y supervivencia. Y cuando la Tierra recuerda, tú también recuerdas. No como información, como memoria interna. Y esa memoria puede ser suave, como una caricia, o puede ser un terremoto dentro del pecho, porque te obliga a ver cuánta vida estabas viviendo por costumbre y cuánto estabas dejando sin vivir por miedo. Y justo cuando piensas entonces, ¿qué hago?, aparece una respuesta incómoda, la que casi nadie quiere oír porque exige responsabilidad. Primero, deja de actuar desde el pánico, porque el pánico te vuelve manipulable. El pánico te hace entregar tu poder. El pánico te hace correr sin dirección y creer que moverte es avanzar. Y esta era no se trata de correr. Se trata de anclar. Se trata de convertirte en una presencia estable en medio del cambio. Se trata de ser un punto de coherencia cuando todo intenta volverse reacción. Y aquí aparece la batalla más silenciosa, la que no se ve desde afuera. Dos impulsos enfrentándose dentro del ser humano. Uno quiere servir al bien mayor. Otro quiere controlar la fuerza de la vida.
Uno abre, otro cierra. Uno confía, otro sospecha. Uno crea espacio, otro aprieta. Y en esta nueva energía, ambos impulsos se vuelven más obvios, más extremos, más difíciles de disimular, porque la frecuencia alta no permite máscaras por mucho tiempo. La cámara entra en tus pensamientos, y por primera vez te observas de verdad. Observas tus reacciones sin justificarte. Te ves defendiendo algo que ni siquiera te hace feliz, solo porque te da sensación de control. Te escuchas sosteniendo una postura que ya no vibra contigo, pero que te daba identidad. Te descubres repitiendo patrones antiguos como si fueran inevitables. Y por primera vez, no te condenas. Te miras con verdad. Porque el juicio baja la vibración, pero la verdad la eleva. La verdad es un acto de amor cuando no la usas para castigarte, sino para liberarte. Servir no es destruirte. Servir no es sacrificarte hasta romperte. Servir es alinearte. Es convertirte en canal. Es usar lo que eres para aportar luz real a tu entorno, de una forma concreta, cotidiana, humana. Y eso empieza por tu casa, por tu cuerpo, por tu palabra, por lo que haces cuando nadie te está mirando. El servicio verdadero tiene una firma, no necesita aplauso, no exige reconocimiento, no hace escándalo, simplemente ocurre, como el sol saliendo cada día sin pedir permiso. El control, en cambio, siempre exige seguridad, exige certeza, exige dominación, exige razón. El control teme perder, y por eso se aferra. El control no quiere sentir, quiere dominar. Y aquí aparece una verdad que quema suavemente, pero que libera. La energía superior no se puede controlar. Solo se puede recibir. Y quien intenta controlarla, se quema con su propia rigidez. No porque la energía lo castigue, sino porque la rigidez se vuelve incompatible con lo que está llegando. Y entonces llega una frase martillo que no pide permiso para entrar. Lo que no sueltas te arrastra. Lo que no sueltas te pesa. Lo que no sueltas se vuelve tu cárcel. Y de pronto entiendes que el umbral no es hacia arriba como un lugar mágico que alguien te regala. El umbral es hacia adentro. Y cruzarlo significa renunciar a la versión de ti que necesitaba tener todo bajo control para sentirse seguro. Significa elegir confianza por encima de la obsesión. Significa elegir coherencia por encima de la apariencia. Y justo cuando estás listo para soltar, cuando algo en tu pecho ya dijo basta, aparece la última trampa del viejo mundo. La distracción. La escena es moderna, agresiva, luminosa y agotadora. Notificaciones, pantallas, debates, ruido. El viejo sistema no siempre te ataca con violencia. A veces te duerme con entretenimiento. Porque si tú recuerdas que tu conciencia influye, el control se cae solo. Y eso es lo que más temen quienes viven de tu desconexión. No temen tu fuerza física. Temen tu claridad. Temen que vuelvas al corazón. Temen que recuperes tu poder interno y dejes de reaccionar como una marioneta. Por eso, cuando sube la energía, sube también el ruido externo. Para que no escuches el pulso. Para que no sientas el llamado. Para que creas que todo es solo caos, solo drama, solo pelea, solo angustia. Pero en el fondo la pregunta es otra, y es la que define tu destino. ¿Quién eres cuando apagas el ruido? ¿Quién eres cuando te quedas contigo? ¿Quién eres cuando nadie te distrae de ti mismo? Aquí entra una idea peligrosa para el sistema viejo y liberadora para ti. Tu vibración no es un concepto, es un arma de creación. Cuando te centras en el corazón, no solo te calmas, irradias, influyes, afectas el campo, te conviertes en señal.
Y hay algo que el mundo no te dice porque no le conviene que lo sepas. La paz es contagiosa. La coherencia es contagiosa. La verdad es contagiosa. Y lo saben. Por eso intentan que vivas reactivo. Porque la reacción te roba poder. Te roba presencia. Te roba elección. Y si esta nueva era realmente fue activada, no te está pidiendo que seas perfecto. Te está pidiendo que respondas desde el alma, no desde el impulso. Que elijas el corazón incluso cuando tu mente quiera ganar. Que elijas la verdad incluso cuando te cueste. Que elijas tu paz incluso cuando el ruido te provoque. Porque en esa elección se define tu realidad. Y entonces aparece una revelación silenciosa, la que cambia el sentido de tus días. Si tu vibración influye, entonces tus momentos más silenciosos podrían ser los más decisivos. No lo que publicas, no lo que discutes, no lo que aparentas. Lo que haces cuando te quedas a solas y decides volver al pecho. Ese instante, aunque nadie lo vea, puede estar moviendo piezas invisibles a tu favor. Y por eso prepararte no es un ritual decorativo. No es encender algo para sentirte bien unos minutos. Prepararte es una decisión diaria. Es elegir cómo te habitas. Es convertir tu vida en un espacio compatible con lo que estás invocando. Porque lo que llega no entra a un campo lleno de contradicciones sin provocar movimiento. La energía superior no se acomoda en la mentira. La energía superior no se instala en la incoherencia. La energía superior empuja, ordena, revela. Te levantas temprano, no porque alguien te obligue, sino porque algo en ti lo pide como sed. Te sientas unos minutos. Pones la mano en el pecho. Respiras como si estuvieras hablando con tus células. Y les dices con una voz que no es de teatro, es de verdad, estamos seguros. Estamos listos. Esto nos beneficia. Esto nos eleva. Puede sonar simple, pero es programación del sistema. Tu cuerpo escucha. Tu sistema responde. Tu campo se reorganiza. Tu respiración deja de ser supervivencia y se vuelve puente. Luego miras tu camino sin culpa, con honestidad. ¿Dónde estoy? ¿Qué quiero? ¿Qué ya no vibra? ¿Qué debo ajustar? Y te das cuenta de algo que duele porque es real. El cambio no llega cuando todo esté perfecto. El cambio llega cuando dejas de mentirte. Cuando dejas de sostener relaciones por miedo. Cuando dejas de sostener hábitos por costumbre. Cuando dejas de sostener una identidad que te mantiene pequeño solo para no enfrentar tu grandeza. En esta nueva energía, la manifestación se acelera, pero no como magia para cumplir caprichos. Se acelera como espejo. Por eso la claridad se vuelve oro. No estás imaginando un futuro para escapar del presente. Estás usando el presente para diseñar un futuro alineado. Y empiezas a sentir que el tiempo se comprime, que las decisiones pesan más, que el universo responde más rápido, que lo que antes tardaba años en mostrarse, ahora se muestra en semanas o en días, como si la vida dijera, decide, elige, sé real. Pero la prueba final llega donde más cuesta. Sostenerlo cuando te provoquen. Cuando el mundo intente tirarte al viejo patrón. Cuando alguien te grite, te juzgue, te tiente, te arrastre. Y ahí, en esa fricción, nace el verdadero maestro. No el que sabe hablar bonito. El que se queda en el corazón mientras el ruido insiste. El que no se vende por una reacción. El que no se traiciona por un instante de control. Y cuando lo logras, aunque sea por segundos, ocurre algo inconfundible. La energía superior deja de sentirse como tormenta y empieza a sentirse como hogar. Te das cuenta de que no era el mundo el que te faltaba. Eras tú el que te faltabas. Y ese regreso cambia todo.
La toma final vuelve al espacio. La tierra vibrando. Las luces cambiando. La humanidad en un cruce de caminos. Y esta vez ya no hablamos de teorías. Hablamos de evidencia íntima. De lo que tu cuerpo sintió. De lo que tu alma reconoció. De cómo la vida te empezó a apretar donde estabas dormido y a abrirte donde estabas listo. En esencia, no te están pidiendo que creas como quien repite una idea. Te están pidiendo que recibas, que te vuelvas canal, que te centres en el corazón, que uses la nueva energía para servir, para sanar, para elevar tu vida con acciones reales. Y también te están diciendo algo que pocos se atreven a decir con calma. El planeta se mueve con o sin permiso. La pregunta es si tú te mueves con él o si te aferras a lo que se cae. Y antes de irnos, tienes que escuchar esto como una sentencia suave, no para asustarte, para despertarte. Cuando cruzas el umbral, ya no puedes fingir. Ya no puedes volver al sueño como antes. Porque una vez que ves, ves. Una vez que sientes, sientes. Una vez que recuerdas, recuerdas. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo en ti buscaba confirmación, pero más que confirmación, buscaba permiso. Permiso para soltar la versión vieja. Permiso para sentir lo que sientes sin llamarte loco. Permiso para aceptar que tu sensibilidad no es debilidad, es calibración. Permiso para entender que el cansancio, la incomodidad, las lágrimas repentinas, la necesidad de silencio, pueden ser señales de ajuste, no de fracaso. La verdad final es esta. La nueva energía no viene a salvarte desde afuera. Viene a despertarte desde adentro. Viene a devolverte a ti mismo. Viene a hacerte responsable de tu vibración, de tu palabra, de tu enfoque, de tu corazón. Y eso, aunque duela, es una forma de amor. Quédate con esta frase como un sello, como un ancla, como un juramento silencioso frente a tu propia alma. Escríbela exactamente en los comentarios para marcar tu pacto con tu despertar, no con el mundo, contigo. No hay vuelta atrás.